A lo largo de los casos que vemos en este módulo, podemos tomar nota de que muchos de ellos van a estar intersectando potestades provinciales o jurisdicciones provinciales, y sobre ello se ha pronunciado la Corte Suprema. Haciendo un rápido repaso, tenemos así en materia de igualdad con la provincia de Buenos Aires los casos de la escribana Franco y del juez Hoft. También en discriminación por nacionalidad está el caso Gottschalk de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aparece también una intersección a jurisdicciones provinciales en materia de la situación carcelaria con el amparo colectivo de Berbisky, donde en una de las partes resolutivas se estipulaba la Corte la exhortación a la provincia de Buenos Aires a que readecuara su legislación procesal en materia de prisión preventiva. También existe esta idea de ya en clave de coordinación interjurisdiccional por la propia naturaleza de la cuestión, en el caso de Riachuelo Matanza, de saneamiento de la cuenca, el caso Mendoza. Aparece también esto en materia de garantías penales, con la garantía a un juez imparcial, en los que vimos con las consecuencias que trae el caso Dicer-Fraticelli, donde no podía estar interviniendo en materia de juicio quienes hayan tenido una intervención previa en el proceso. Y también vimos cómo en materia de publicidad oficial, sustancialmente en este caso con la provincia de Río Negro no tenía una legislación específica o determinada que hiciera la distribución, pero la Corte, por advertir la conexidad de ello con la posibilidad de restricciones indirectas a la libertad de expresión, encomienda a que dentro del cumplimiento de la sentencia a que la provincia establezca un sistema de distribución equitativa. Como vemos, hay una fuerte conexión o vasos comunicantes entre los derechos federales con competencias y jurisdicciones provinciales, de modo tal que, para cerrar un poco esta época y complementar y poner en contexto, vamos a trabajar sobre 3 casos específicos donde estaban en cuestión ya directamente las potestades de legislación provincial denunciadas por invadir reservas del Congreso Federal y viceversa. El primero de estos casos va a tener que ver con el tema de la garantía de la protección de la vivienda familiar, que en el marco de la Constitución de la provincia de Córdoba, que es la que genera este caso, el caso es Banco del Suquía con Tomasini de 2002. Decíamos que la Constitución de la provincia de Córdoba tiene una cláusula muy específica en su artículo 58, infine, que dice que la vivienda única es inembargable, y una ley provincial que precisamente lo reglamentaba. En este caso hay una clara diferencia entre y más favorables para el deudor, o en particular para el deudor que esté siendo pasible de un embargo, en la medida en que para estas normas de la provincia de Córdoba, la inscripción es totalmente innecesaria y la garantía de inembargabilidad opera automáticamente, a diferencia de la legislación nacional, que también prevé la posibilidad de inembargabilidad del bien de familia, de la vivienda única, pero exige la inscripción registral. Entonces, este era el conflicto entre una norma más favorable, que tenía un enclave, una articulación en una fuente en la cláusula específica de la Constitución de la provincia, y que tenía, desde la perspectiva del banco que había pretendido embargar la vivienda, un agravio por
confrontar o establecer un sistema diverso al de la legislación nacional. En este caso, la Corte va a atender el planteo del banco y va a decir, en base al criterio de considerar que dentro de las potestades delegadas por las provincias al Congreso de la Nación, en el actual artículo 75, inciso 12, está desde luego la sanción de los códigos, y cuando hablamos de códigos civiles estamos hablando de todo el derecho privado, y en particular dentro de esta delegación, entiende la Corte, debe entenderse comprendida las relaciones entre acreedor y deudor. Las relaciones entre acreedores y deudores, consecuentemente, dice la Corte, solo pueden ser objeto de la exclusiva legislación del Congreso de la Nación, y si bien no se trata de un aspecto sustancial del crédito en sí mismo, la posibilidad de embargo es un accesorio que participa y que es regulable únicamente en este contexto, y por ello únicamente a nivel nacional. De hecho, la Corte en algún caso anterior había sentado que la legislación sobre inembargabilidad o sobre ley de bien de familia era derecho común, vale decir, el derecho común del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, que solo puede sancionar el Congreso de la Nación. La Corte, en este caso Tomasini, revierte por lo tanto el criterio que había adoptado el Tribunal Superior de la provincia de Córdoba, que había entendido que la protección de la vivienda podía entenderse como parte del concepto de seguridad social, y sobre esa materia, no habiendo legislado en materia de código, no habiendo una legislación específica del Congreso de la Nación, las provincias podían hacer sus disposiciones válidamente. Esto es confrontado por la Corte en la medida en que señala que sí había una disposición específica y diversa de un sentido distinto por parte del Congreso de la Nación. La Corte dice que incluso podría compartir las finalidades loables que han tenido la Constitución, el constituyente cordobés y el legislador cordobés al buscar un sistema de protección más intenso o más favorable al deudor, pero esto no es cuestión de qué cosa es más conveniente que otra, sino cuál es la autoridad que tiene la potestad para cambiarlo, y que eventualmente los cambios progresivos en tal sentido, quien debería hacerlos es el Congreso de la Nación, porque en la medida en que tiene la exclusividad para regular relaciones entre acreedor y deudor, razón por la cual invalida las disposiciones de la Constitución y de la Ley de Córdoba, y sostiene que al caso deben aplicarse el Sistema Nacional de Bien de Familia y de Inembargabilidad. Con esta misma lógica muy similar, la Corte va a resolver otra cuestión sobre derecho común y potestades locales en el caso llamado Filcrosa de septiembre de 2003. Filcrosa era una firma que estaba en quiebra, y en el marco de ese proceso concursal el síndico apelaba el rechazo de la defensa de prescripción a un crédito por tasas municipales de la municipalidad de Avellaneda. Aquí es dable señalar que este caso trasciende a la municipalidad de Avellaneda, dado que es relativamente común que los códigos fiscales, sobre todo los de esa época, establecieran plazos de prescripción, por ejemplo, decenales de 10 años.
y la defensa de prescripción que había opuesto el síndico para no verificar ciertos créditos que había reclamado la municipalidad estaba basada en la regulación del Código Civil, que establece distintos plazos de prescripción de las obligaciones en función de distintas circunstancias, y en lo que aquí importa, en el artículo 4027, inciso tercero, establece que la prescripción para obligaciones a plazos anuales o menores, como sería el caso de obligaciones de pago de tasas, tienen un término de prescripción de 5 años, razón por la cual desde el conflicto entre las dos normas debe prevalecer la norma nacional. Este era el planteo de la defensa del síndico, y es el planteo que, siguiendo un poco la línea de Banco del Suquía con Tomasini, la Corte va a aceptar, estableciendo que quien tiene la potestad de sancionar normas sobre prescripción es exclusivamente el Congreso de la Nación. Aquí se plantea una suerte de conflicto de paradigmas. Si entendemos que la prescripción es un accesorio de la obligación tributaria, parecería claro que quien puede regular sobre ello es quien tiene el poder de sancionar la obligación, y eso sí es un poder en principio reservado por las provincias y por carácter vicario que los municipios tienen en relación a las tasas. Por otro lado, si entendemos que la prescripción es un caso específico del concepto más general de extinción de las obligaciones, parece claro que es el Congreso el que tiene la potestad de hacerlo, porque como vimos en Tomasini, es el que tiene exclusividad para regular relaciones entre acreedor y deudor. Y como anticipábamos, este último es el criterio que va a seguir la Corte Suprema, especificando que la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho. Es un modo de extinción general de las obligaciones que debe entenderse comprendido dentro de la habilitación conferida en exclusividad al legislador nacional para regular estas cuestiones en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. El concepto de la Corte es el Congreso el que ha regulado todas las formas del régimen general de las obligaciones, todas las diversas fórmulas de extensión, incluyendo las modalidades de pago, y el plazo de prescripción no es más que una hipótesis particular de ella, que no puede válidamente ser modificado por legislación que no sea de el propio Congreso, a quien las provincias le delegaron la potestad de establecer un régimen general y de hecho uniforme en todo el país. Entonces, este caso o la consecuencia de este caso es que cuando los códigos fiscales o las ordenanzas fiscales establecen plazos de prescripción mayores, estas disposiciones son inválidas y que debe estarse al criterio que establezca el Código Civil, que en este caso es 5 años. El legislador podría cambiarlo, incluso podría fijar uno menor, pero no pueden las provincias hacer en este punto, aun cuando se trata de sus obligaciones tributarias, algo distinto de la forma de regular la prescripción que ha decidido adoptar la nación. Luego de estas dos derrotas de Banco de Suquía con Tomasini y de Filcrosa, las provincias iban a tener una suerte de revancha en
un caso similar, donde aparecían similares interferencias, que iba a ser resuelto a su favor en una demanda que en competencia originaria le realiza la provincia de Entre Ríos al Estado Nacional, planteando o impugnando la Ley Nacional 25.232 relativa a la liberación de responsabilidad del transmitente, del que vende un vehículo automotor. Esta ley, la transmisión de vehículos, está regulada por el decreto 6.582 del 58, y la ley vino a agregar una previsión específica para que en el caso, además de la posibilidad de proveer la exhibición de responsabilidad civil del transmitente, se opere la posibilidad de desligar al transmitente, de no posicionarlo como en lo sucesivo como sujeto obligado de tributos provinciales tales como patentes, impuestos o multas desde la fecha de denuncia de venta. Esto está en el artículo 27 del decreto 6.582 del 58, y el planteo de la provincia de Entre Ríos era que esta disposición, en cuanto obliga al liberar del tributo al titular del dominio, constituya una intromisión del legislador federal en una cuestión de exclusiva competencia de las provincias, como es la regulación de los gravámenes, que es, de hecho, materia reservada o poderes reservados por las provincias en la distribución de competencias federales. La provincia, de hecho, reconoce que el Congreso podría válidamente, siendo derecho común, por estar regulando el régimen de propiedad, materia civil, delegada así al Congreso por el artículo 75, inciso 12, que el Congreso podría válidamente hacer perder la condición de titular dominial al denunciante, en cuyo caso las provincias ya no podrían seguirle cobrando impuestos a alguien que ya no es dueño. Lo que no puede hacer el Congreso es, independientemente de su responsabilidad civil, asumir que alguien sigue siendo titular dominial de un vehículo, pero restringir a las provincias que dirijan contra él el cobro de sus impuestos. Este planteo, como anticipábamos, este argumento iba a ser aceptado por el procurador y por la Corte, que en voto separado da por bueno el dictamen del procurador y le agrega algunas consideraciones propias, en la idea de que efectivamente había con esto una intromisión del gobierno federal que no tenía otro sentido que el de venir a desplazar a uno de los sujetos pasivos, el titular dominial de la cosa, el titular de la riqueza, impidiendo al fisco local que persiga sobre él el cobro del tributo. Ello es así, dice la Corte, porque dentro de la esfera autónoma del derecho local, del derecho tributario, las provincias gozan de todas las facultades para gravar las entidades jurídicas, en este caso un vehículo, tal como las crea el derecho, tal como las regula el derecho de fondo, y sobre esta base no puede una ley nacional impedir que el Estado opte por el cobro del tributo provincial al dueño del automóvil, a su poseedor en carácter de tal o a ambos conjuntamente. Y con estos argumentos la Corte va a declarar la inconstitucionalidad de esta previsión específica de la Ley 25.232, dándole la razón a la provincia de Entre Ríos, que
había hecho el planteo. Con esto estamos cerrando todo este ciclo donde en diversos aspectos vimos intersecciones o mandatos específicos de la Corte Federal en relación a normativas provinciales o en algunos casos en relación a políticas públicas provinciales, como en el caso de ambiente, cárceles y distribución de la publicidad oficial, y quisimos complementar esto con esta suerte de conflictos sobre legislación nacional y provincial que nos muestran este saldo dividido a raíz de los 3 casos que elegimos para nuestro recorte.